querías hablar de Israel y Palestina, me gusta el tema y creo que nuestros radioescuchas siempre reciben esas noticias de las noticias pues mira, comparadas con mucho cariño. No voy a hacer todo ese cuento histórico porque yo creo que es bastante conocido aquí a nivel de Puerto Rico, a nivel mundial, de cómo luego de la Segunda Guerra Mundial, ya pasado los 60, los juicios de Nuremberg, la comunidad internacional decidió crear un estado en una periferia de terreno histórico, de tierra histórica que el pueblo judío siempre había reclamado como de su origen. Esto viene de miles de años de guerras y conflictos en la misma área entre el pueblo judío y el pueblo musulmán. La comunidad internacional decidió crear este estado dentro de esta extensión territorial para el pueblo judío, que es lo que se comenzó a llamar como el Estado de Israel, con la particularidad que como siempre había estado en conflicto con pueblos originarios del credo musulmán, que es lo que se conoce como la Palestina, ¿no? Y era la Palestina desde tiempos bíblicos, pues también ya tenían sus yacimientos ahí ubicados, y está lo que se llama la Franja de Gaza, que es un espacio de terreno que separa ambos territorios, tanto el que ubica al pueblo palestino y ubica, de hecho el pueblo palestino no está reconocido como un estado propiamente en este momento. El primer caso histórico de la Corte Internacional de Justicia de cómo se definía lo que era un estado o qué no era un estado, lo que era personalidad jurídica internacional y quién podía hacer negocios con quién, fue precisamente entre esos dos pueblos. Luego de creado el Estado de Israel, España comienza a hacer negocios y tratados oficiales con Palestina, y Israel lleva un caso a la Corte Internacional de Justicia y dice, mira, ¿sabes qué? Para que se reconozca que hay personalidad jurídica, estos son los requisitos, ¿no? Y pues de ahí el resto de la historia sobre el tema. De hecho, eso tiene vinculación hasta con Puerto Rico, con el tema del estatus, pero otro día hablamos de eso. En esos conflictos han sido históricos, había bajado bastante las revoluciones. Hay un grupo que comenzó como grupo armado en Palestina hace décadas atrás y luego se convirtió en un brazo político, que es el llamado grupo Hamas, ¿no? En el pueblo palestino, que de alguna manera, pues, con actos bélicos trataban de reivindicar su espacio y criticaban y decían, oye, lo que es la Franja de Gaza, Israel cada día echa más para acá y empuja la vela más para acá y hacen yacimientos y colonos y ubican casas ahí y viven ellos como si fuera de ellos cuando esto es nuestro. Sigue la historia corriendo, hubo un periodo de bastante paz. Yo creo que el grupo Hamas ha bajado bastante en apoyo del pueblo palestino como tal. Y en general, ¿no? Yo creo que los últimos 10 años hubo bastante tranquilidad. Ha habido 10, un poquito más, una escaramuza de vez en cuando, pero hubo bastante paz, bastante tranquilidad. Fundamentado esencialmente, y esto ocurre en los dos pueblos, en Israel y Palestina, que las nuevas generaciones no se sienten tan apeladas, y esta es mi opinión. No tienen el odio personal que lo vivieron en los 60, en los 40, en los 50. Ellos no se sienten tan apelados a ese conflicto histórico, y para ellos lo normal y lo corriente debería ser que yo cruce la franja, vaya a Israel y tengo amigos en Israel y comparto con ellos y regreso y viceversa, ¿no? Y como jóvenes de quizás los no ortodoxos judíos que dicen, ¿por qué yo tengo que estar en guerra con ellos? Esto a mí no Yo lo que quiero es que me resuelvan los problemas que tengo, que no tengo un montón de servicios en Palestina. Lo de Hamas se parece en cierta manera a lo que ocurrió con la ETA en España, en País Vasco específicamente, que llegó un momento que la ETA se quedó sola. Y los jóvenes, las nuevas generaciones, los empresarios que hacían negocio con España, que estaban haciendo dinero, que la economía iba bien, porque País Vasco es una de las zonas más ricas de España, decían, pero ¿por qué yo tengo que estar en guerra con todo el mundo? Entonces la ETA se fue quedando sola. No tienen el odio de la sangre. No tenían el odio Cuando de la estás sangre. en esa guerra confrontación, tú te levantas un odio que no necesariamente las próximas generaciones lo heredan. Pasa con Cuba y las nuevas generaciones de cubanos. Las generaciones del exilio no tienen ese... Quieren hasta viajar a Cuba y conocer Cuba. Exacto, no tienen esa abrasividad contra el régimen y demás. Pues eso es lo que había estado ocurriendo, hubo un periodo de paz. Hay distintas versiones sobre lo que está pasando. Todo esto comienza a 2 días de terminar el Ramadán. El Ramadán es un mes sagrado para el movimiento musulmán, para la fe musulmana, y terminaba el 12 de mayo. El 10 de mayo van un grupo de musulmanes de Palestina, de más o menos 600, 700 personas, quizás un poquito más, a orar a lo que se llama la Puerta de Damasco, que queda en la frontera, ya básicamente, casi prácticamente territorio israelí. Y cuando van a orar a la Puerta de Damasco, un hito histórico para ellos, un lugar histórico para ellos, se encuentran con unas turbas de fundamentalistas radicales israelíes o judíos
que le caen a pedradas y le caen a golpes, porque si ustedes no van a venir para acá, esto es nuestro aquí. Eso es lo que se argumenta que sirvió de detonante para que entonces un grupo de radicales del lado de Palestina, musulmanes, hicieran lo propio con un grupo pequeño de jóvenes ortodoxos judíos que iban al muro de los lamentos a orar, y ahí tienen esta confrontación y también los apedrean y le caen a golpes y demás, haciendo el caveat y el paréntesis que la ciudad de Jerusalén como tal, en Israel, es el centro histórico de las tres grandes religiones del mundo. Tanto el Islam como el judaísmo como el cristianismo encuentran su punto o tienen su punto de encuentro de sus orígenes históricos en la ciudad de Jerusalén. Es una cosa que es el problema de base, ¿verdad? Una cuestión religiosa, por lo cual es difícil sentarlos y llegar a entendidos, porque es una cuestión religiosa. Bajo la fe religiosa se justifican 20.000 atrocidades, y del razonamiento quizás no es lo que principal. Usualmente en los credos hay cosas que no tienen espacio. Tal vez tú y yo en una negociación, yo puedo ser 5 pesos, tú 10, pero cuando es parte de tu credo, ¿verdad? Y eso hay que respetarlo. Algunos extremos no buscan espacio, pero porque tú piensas que vas en contra de tu religión. Y yo creo que lo encuentras porque lo habías tenido por 10 o 12 años, habías encuentro. De hecho, esto es curiosísimo, por cosas de la vida. Yo estudié Derecho Islámico, si eso se puede entender como una disciplina, y me tuve que leer el Corán, una traducción aceptada por los faquíes del Corán, y me la zumbé al cuerpo completa. Y es interesante porque hay un pasaje en el Corán que es un sueño que relata Mahoma en un poema, que es un sueño que él tiene en la ciudad de Jerusalén, y en ese sueño están él, Abraham, que es el padre del cristianismo moderno, del judaísmo, Ismael, que es el padre originario de la religión musulmana, Isaac, Jesucristo está en ese sueño, están todos compartiendo, y el arcángel Gabriel, que era el arcángel más trabajador, porque era el arcángel de los tres religiones. El arcángel Gabriel le salía a los tres, a los judíos, a los cristianos y a los musulmanes, y él relata cómo se encuentran todos ahí en esa afabilidad en Jerusalén, y eso se había logrado. Se daña con estos dos incidentes que se usan como excusa para comenzar unos movimientos bélicos. Se alega y se dice, y hasta ahora aparentemente esa es la evidencia que hay, que Hamas, con lo minimizado que está, empezó a lanzar cohetes, misiles para el área de Israel. Israel tiene unas baterías antiaéreas, antimisiles, que son una cosa, tú sabes, de primer orden, los explotan todos en el aire, es muy difícil que llegue alguno. Entonces Israel, en lo que en derecho internacional se llama legítima defensa, se llama un acto recíproco de utilización de la fuerza, pues han comenzado a zumbar para el lado de Palestina. Ya van demasiadas semanas en esto, o sea, ya vamos a semana y media. Derivaron unos edificios de incluso medios sí, ahí estaba Al Jazeera, y otros medios, Associated Press, estaba RT Televisión, Russian Television, que casualmente el petardo cayó ahí. Y ahora, pero no fue casualmente, iba dirigido ahí porque habían grupos que ellos... Se alegó que habían grupos ahí, y de hecho Israel avisó para que, ¿verdad?, vaciaran el edificio, no hubiera muertes de personas relacionadas. El asunto es que al día de hoy, en la disparidad tecnológica militar que hay, van ahora mismo 300 muertos en el lado de Palestina versus en el área de Jerusalén 10, en el área de Israel 10 muertos. Heridos en el área palestina se estiman en más de 1.300 heridos, en el área de Israel 300. Hay 19 muertes en Cisjordania, porque entonces todo esto se expande al resto de Oriente Medio, todas estas batallas. Y ayer, para muy pesar mío, las primeras expresiones después de casi 10 días, esto lleva ya 8 o 9 días, las primeras expresiones de Joe Biden, ¿tú sabes cuáles fueron? Que y esto voy ahora porque es importante la expresión de Estados Unidos, el que sea presidente. Joe Biden dijo: apoyo a que cese el fuego. Eso dijo yo, pero a nivel tan contundente, pero a nivel de política nacional, usualmente los republicanos muestran un apoyo más fuerte a favor de Israel. Claro. Los demócratas jamás en la vida se atreven a decir que se apoyan a Palestina, tratan de mantener un discurso más de centro, precisamente porque en Estados Unidos hay muchísimas fuerzas económicas y políticas y de poder de judíos, ¿verdad? Con base en Israel, y por eso a nivel de política nacional se cuidan bastante. Ciertamente en los muchísimos años, y el licenciado Francisco González nos escribe que hubo un conflictito, una guerra, ¿verdad?, de menos jerarquía en el 2014 entre Hamas e Israel.
ciertamente de muchísima menos jerarquía como habíamos visto en conflictos bélicos pasados, pero se han cometido atrocidades de ambos lados. Yo creo que eso es una realidad, atrocidades. Un conflicto que tiene una base religiosa, pero se crea por una cuestión política. Después de la Segunda Guerra Mundial, ubicar a pues un Estado de Israel donde había unas personas viviendo, ¿verdad? Musulmanes principalmente, de lo que se conoce como Palestina hoy, donde están ubicados en Palestina hoy. Así que, Iván, es interesante el otro punto que tú traes, más allá de lo que está pasando allá, que debe preocupar al mundo completo, porque estamos hablando de vidas y una guerra en potencia. Bueno, y que si esto sigue en escalada en el resto del Medio Oriente, verá el galón de gasolina cuánto. Y que no es Israel y Palestina, que esto ha sido, ¿verdad?, desde los 60 lo que se ha tratado de controlar, pero esto tiene proporciones de ser guerra mundial, porque Israel tiene sus aliados y Palestina tiene sus aliados. Entonces, controlar esto es importante para mantener la paz mundial. Y me gusta mucho la reacción que tú traes cuando lo mudas a política nacional de Estados Unidos, la reacción de Biden, por ejemplo. Y si llegase el Donald Trump, dice, y yo estoy con Israel y deben tirar 4 bombas más. De hecho, deben tirar 4 bombas. Es más, nosotros vamos para allá a tirar bombas también. Ya te hice la descripción y ahora te hago mi análisis y diagnóstico. Para mí esto es una guerra de conveniencia político-económica de dos personas, de dos actores, digo, dos grupos. Por un lado Hamas, que como te dije ya estaba como la ETA. La ETA llegó un momento en que para financiar sus operaciones tenía que secuestrar y chantajear empresarios en el País Vasco, en Bilbao específicamente, diciéndole tienes que pagar el impuesto revolucionario. Y si no lo pagas te secuestro o te mato a alguien, porque no tienen chavos para operar. Entonces, porque llegó un momento en que la ETA, en aquel sentido independentista de la época de Franco, fue bajando, las nuevas generaciones que lo apoyaban y no tenían chavos. Y eran gente que lo que sabían hacer era ser milicia. El grupo miliciano, terroristas para algunos, ¿vale? Yo no me meto en el término terrorista porque para unos el terrorista, para Israel es el terrorista de Palestina, para Palestina es el libertador de la patria, ¿no? Y eso pasaba con la ETA en su momento. Y en cierta manera Israel son unos terroristas para ellos. Para ellos Israel son unos terroristas. Entonces, pues la ETA le pasó eso. A Hamas le pasó lo mismo. Hamas, de hecho, yo tengo mi teoría y mi hipótesis se corroborará como venga el tiempo, que esto no es Hamas nada más, allí hay radicales musulmanes, de estos extremistas musulmanes que hay en el mundo entero, que viven de esto, porque se le está acabando el ISIS en Siria. ¿No te acuerdas? ISIS, que literalmente eran los mercenarios, un grupo económico, era una ganga económica, una ganga que vivía de la milicia, que fueron adiestrados incluso por la propia CIA cuando le hicieron frente en Afganistán a Rusia. Como pasó con Osama Bin Laden, por ejemplo. Entonces, yo creo que a Hamas, ahí soportado o apoyado por algunos grupos extremistas que están sin dinero y necesitan apoyo económico del resto, porque estos negocios, cada vez que tiran un petardo de eso, alguien llama a alguien para que dé chavo y le diga, dame chavo, que ya le zumbe 3 petardos a Israel, ¿me entiendes? Y están en ese negocio de buscar billetes. Por otro lado, Netanyahu tiene un problema político en Israel y económico, porque a raíz de la pandemia y a raíz del COVID, porque a pesar de que Israel se ha presentado ante el mundo en muchas instancias como ejemplo del manejo del COVID, ¿no? En un territorio controlado, de pequeña población, similar a Puerto Rico, quizás un poco más, y se ha presentado como ese ejemplo. Ahora mismo Netanyahu tiene problemas serios por lo de manejar la pandemia y las situaciones económicas que ha traído la pandemia, y para él es caldo de cultivo decirle a los israelíes, estoy ahí metiéndole petardos porque está ahí, son unos terroristas, y por el otro lado estoy metiendo petardos, y a la larga se convierte. Y yo esperaría una reacción más enérgica de Estados Unidos, porque la realidad es que desde los acuerdos de Camp David en los 79 por allá, Israel recibe subvenciones billonarias de parte de Estados Unidos todos los años. O sea, si algún Estado o jefe de Estado o diplomático... Que los judíos pagan contribuciones allá en Estados Unidos. Claro, los judíos que viven en Estados Unidos tienen, en contribuciones económicas al fisco y en contribuciones políticas electorales también, ¿no? Porque aportan mucho. Pero tú esperarías que un país como Israel, que recibe billones de dólares, la última vez que yo medí la tabla eran 5 o 6 billones, no sé cómo eso se ha ajustado, eso es más o menos lo que mandan para acá en una otra cosa, 5 o 6 billones, no son colonias, y le dan 5 billones o 6 billones al año al pueblo de Israel. Si alguien tiene standing para decirle, mira, aguanta la cosa, ¿entiendes? Vamos a sentarnos a hablar, y el ejercicio y en el lenguaje diplomático nos sentamos y hablamos, pero para la cuestión, porque esto puede tener una escalada que afecta al resto del mundo. El presidente manda parar a Israel, se le crea un problema interno en Estados Unidos grave, y en el caso de los republicanos más pero lo puedes hacer sin divulgarlo con la diplomacia. Oye, la mayoría de las movidas, el acuerdo de Trump con Israel y Qatar y Emiratos Árabes, eso se hizo callado, eso se negoció callado, y de momento se anunció y todo el mundo dijo, Dios mío, pero mira qué acuerdo más bueno, tú sabes.
Yo creo que deben ir moviéndose en esa dirección. Creo que ha sido muy parco el gobierno de Estados Unidos, y sí, el gobierno de Estados Unidos tiene vela en el entierro, porque primero fue el principal propulsor de la creación del Estado de Israel, y segundo, pues de subvencionar por billones de dólares distintas operaciones. Así que yo espero que en ese juego político esto se vaya controlando, aparte del potencial de escalada que tiene en el resto de Medio Oriente, sin contar Irán, que está apaciguado, porque Irán, cuando empezó a enriquecer el uranio recientemente, hace como un mes y medio, la inteligencia israelí, si algún país o algún estado tiene un equipo de inteligencia sofisticado y adelantado, es Israel. Y ya Israel sabía el día que iban a empezar a enriquecer el uranio en una planta, y le metieron un virus al sistema de la planta y le fastidiaron todo aquello. Pero tiene un potencial de escalada, pero aparte del potencial de escalada, llora ante los ojos de Dios cada vez que tú ves una imagen donde están sacando niños, bebés, niños de 3 y 4 años debajo de escombros de cemento. Eso definitivamente llora. Llora ante los ojos de Dios.